Buen día, compartiendo con ustedes la presentación a este taller gratuito para todos ustedes que tengan deseos de participar en él. Es una clase más. Esta es la clase número 1 de parte de Prácticas de Bienestar. Aquí su servidora, Elena Parsons. Todas las clases que hacemos aquí en Prácticas de Bienestar van con el deseo de encontrar, descubrir lo más profundo de nosotros. Este taller se llama El viaje del héroe y esta es la primera clase titulada El llamado, el umbral y los guardianes. Mi nombre es Elena Parsons, ustedes saben, soy psicoterapeuta y estoy muy interesada y sé bastante de medicina y terapias alternativas y también sanación de energía. Este es el programa del taller. Vamos a ver cuál es la intención, cuáles son las clases, hacemos un poquito de meditación y presentamos la clase con algunos ejercicios. La intención, como siempre, es inspirar y estimular nuestra memoria energética, crear un enlace con nuestro verdadero ser y también para recordar que somos viajeros y que estamos en esta maravillosa tierra un momentito, que podemos usar este momentito que puede ser bastante largo también para escuchar esa voz profunda que nos guía de forma constante y llegar al siguiente paso de la evolución. Las clases son 4. Esta primera clase vamos a ver el llamado, el umbral y los guardianes y vamos a ir con ellas paso a paso. La inspiración viene de Joseph Campbell, que es donde está basado este taller, porque él tiene un libro exactamente que se llama así, El viaje del héroe. Las oportunidades para encontrar poderes más profundos dentro de cada uno de nosotros vienen cuando la vida parece más desafiante. En otras palabras, no vamos a encontrar todos esos maravillosos regalos en una vida de comodidades y exacto, de comodidades, de no hacer esfuerzos. ¿Sí? Al contrario, mientras más desafiante parezca, más vamos a encontrar porque eso nos va a obligar a buscar dentro de nosotros las respuestas y las soluciones. Bueno, vamos a hacer esto, solo toma 2 momentitos, ¿sí? En esta posición está comprobada que ayuda a vincular las energías del cerebro de forma correcta. Entonces lo que hacemos es pasar el tobillo izquierdo sobre el derecho, como está en la gráfica, poner las manos al frente y pasar la mano derecha a la izquierda, voltear las palmas, entrelazar los dedos y traerla hacia el pecho. ¿Sí? Y ahí nos vamos a quedar un minuto, no necesitamos más. Si ustedes quieren alargar esta meditación, lo pueden hacer. Y solo vamos a respirar y a mantener nuestra atención en la respiración. Si la mente quiere divagar, les sugiero que sientan su cuerpo. Vayan sintiendo su cuerpo parte por parte y si hay alguna tensión en alguna parte de su cuerpo, al exhalar, la suelten. Ok, un minuto podemos salir de nuestra posición y continuar con la clase, el llamado al umbral y los guardianes. ¿Qué es el viaje del héroe? Es un mito universal, es como una plantilla
de una amplia categoría de tradiciones, y casi siempre es un ser humano que se embarca en una aventura, pasa por una serie de pruebas, de retos, y en una crisis donde está a punto de perder la vida o quizá hasta la pierda, él gana una victoria y luego regresa a su casa, a su pueblo, su país, transformado, y esa transformación ayuda a todo su alrededor a que se transforme junto con él o ella. Se le considera una experiencia humana arquetípica. Es la historia más vieja del mundo. Su estructura se entreteje en mitos, cuentos de hadas. Está en todos lados, en todas estas historias de los hermanos Grimm, que son los cuentos de hadas. El príncipe tiene que salir a luchar contra el dragón. Y eso no es otra cosa. Tiene que luchar contra el dragón para ganar a la princesa. En realidad, a lo que se refiere es ese dragón es todas nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, ese dragón que se come nuestros deseos de salir adelante, que se come por miedo, ¿no? El miedo es el consejero del miedo que te dice, no, es difícil, no lo hagas, uy, algo te va a pasar, mejor quedarnos aquí, quietos en nuestro lugar. Ese es el dragón al que hay que, al que hay que matar. No solo es el miedo, también hay otro tipo de cosas, ¿no? Eh, hay un maestro que dice que nuestros dos principales enemigos son el miedo y la pereza, ¿no? Entonces del otro lado está la pereza. Y bueno, cada uno de nosotros tiene que hacer un estudio de sí mismos para ver cómo podemos derrotar estos, para poder salir a estas aventuras en la que la vida nos llama. Y por aventuras no me refiero a ir a otro país, aunque puede ser, esas aventuras pueden ser simplemente salir al trabajo todos los días y pelear, no con la gente que nos irrita, por ejemplo, sino pelear con esa reacción de irritación que nos da, porque en realidad nunca podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí tenemos el poder, si queremos, de controlar lo que sucede dentro de nosotros. Estos son los viajes del héroe, no son necesariamente ir y conquistar la luna, es conquistarnos a nosotros mismos y a esos gremlins, dragones, esas partes de nosotros que no nos dejan desarrollarnos, que no nos permiten explorar todas nuestras capacidades y seguir adelante, eh, evolucionando constantemente, creciendo en nuestro interior, volviéndonos realmente adultos y teniendo control sobre nosotros. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros, los seres humanos. Bueno, esta historia nadie la inventó, nadie la creó, la pensó, es un conocimiento directo de nuestro verdadero ser. Se puede decir que es un conocimiento que trajimos con nosotros. Quizá verlo así sirva para ver los elementos de nuestra vida de manera más desapegada. Las etapas se encuentran en mitos, cuentos de hadas, sueños y ahora películas, ¿verdad? Un rasgo sorprendente, como estaba mencionando hace poquito, es que empieza en un lugar ordinario con gente ordinaria. No vamos a creer que alguien es especial y por eso es serio. Cualquiera de nosotros está llamado a hacerlo. Todos estamos invitados a ser los héroes de nuestras vidas. Algunos ejemplos de héroes actuales, como vemos en las películas de Matrix, La Guerra de las Galaxias, Harry Potter, esta serie de China, etcétera. ¿Cómo empieza el camino? El camino al encuentro con nosotros mismos. ¿Cómo empieza ese? Es un susurro que crea un desasosiego, esa voz interna que es un saber, una esperanza, un entusiasmo, una promesa de paz o bienestar. Es una voz que viene de la parte más profunda de nosotros mismos, de nuestro verdadero yo. Es una invitación a pasar al umbral del más allá de nuestros obstáculos, reales o imaginarios,
una tarea que debemos completar. El umbral de transformación que demanda un cambio de normas, no solo de la vida consciente, sino de la inconsciente. A eso me refería yo hace unos momentos cuando mencionaba que el control que podemos tener es el control que tenemos dentro de nosotros mismos. Ese es como vamos a poder entablar una conversación con esa voz interna, tanto la voz interna que nos guía como esa otra voz interna que sí está en nuestro inconsciente y que no nos damos cuenta, pero que también nos guía y quizá a veces no por muy buenos lugares. El llamado a cruzar el misterio de ser o el llamado a ser o no ser. Aquí unas pequeñas imágenes. Todos estos héroes, niños, mujeres, hombres, jóvenes y viejos. Cruzando el umbral es donde encontramos tesoros escondidos, sabiduría, capacidades desconocidas, resiliencia, valor. Es donde podemos encontrar nuestro verdadero yo. Y es que ese es el llamado eh, en mi formación como psicoterapeuta. Uno de los énfasis es completarse, completarnos, y para completarnos tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y para conocernos a nosotros mismos tenemos que aceptar todas nuestras cualidades, las que nos gustan y las que no nos gustan, las que son aceptadas por nuestra cultura y las que no. Y nosotros tenemos la obligación de aceptarlas y quizá de reciclarlas e incorporarlas a todo nuestro ser. Eh, en inglés hay una palabra interesante cuando se refieren a santos y les dicen holy men. El holy viene de la palabra whole, W-H-O-L-E, que quiere decir completo, entero. Entonces, hay una cierta denominación que se sabe que un ser santo no es simplemente pura bondad, también ha aceptado sus otras partes y las ha transformado o las reconoce y adquiere de esas partes la fuerza para seguir su camino. Entonces, conocernos a nosotros mismos es la base y completarnos, aceptarnos, es la otra base para poder llegar a ser quien verdaderamente somos. Que tenemos que meditar un poco, usando quizá la capitulación, para ver cuántas de las cosas que hacemos, cuántas de nuestras inclinaciones, cuántas de nuestras maneras de ser, de hablar, de ver el mundo, viene de nosotros mismos, o es algo que aprendimos tanto de nuestros padres, de nuestros cuidadores, compañeros de escuela, etcétera. Aquí doy un ejemplo de Carlos Castaneda, que él encontró algo olvidado por nuestra moderna civilización y su vida lo fue llevando por una serie de retos, ¿sí? Creció huérfano, criado por un padre, no, un padre, no lo crió su padre, sino lo crió su abuelo, ¿verdad? Y este abuelo no estaba muy sano, estaba enfermo mental, no de loco, de manicomio, pero tenía otros problemas. Y después vivió una serie de pérdidas de seres queridos, eh, vivió cosas terribles y estuvo a punto de suicidarse. Es más, trató de suicidarse y no pasó nada, ¿no? Digo, no lo logró. Pero, o sea, fue una vida llena de retos y en la segunda mitad de su vida, ¿verdad? Eso lo ayudó a desarrollar, a encontrar algo más allá, que no solo ayudó a su familia, a su casa, sino todo esto que él ha hecho ha sido de importancia histórico mundial, ¿no? Entonces, ese es un verdadero viaje del héroe. Quizá nosotros no lleguemos a tales extremos, pero podamos traer todos los cambios que hagamos dentro de nosotros, todos esos cambios de fortaleza, de integridad, etcétera. Todo eso ayuda a nuestros seres queridos, a los seres que nos rodean. No es solamente para nosotros, es para todos ellos.
Pero bueno, casi todos cuando escuchamos este llamado es, uf, ¿no? Es de miedo, así la mayoría de las veces lo rezamos y además no creemos en nosotros mismos, no creemos que podamos hacer, ni que tengamos los recursos, ni la fuerza, ni la capacidad para hacer lo que se presente ahí enfrente y pues preferimos quedarnos en casa o sentarnos o eludir eso. Pero porque la invitación es demasiado grande para nuestra mente, ¿no? Y nuestra mente tiene ciertas creencias limitantes. Y si nos damos cuenta, si volteamos atrás y revisamos nuestra vida, vamos a ver cuántas oportunidades hemos perdido. Pero no para regodearnos o sentir lástima de nosotros mismos, sino para tomar la decisión, bueno, hasta aquí, ya no más oportunidades perdidas. Voy a creer en mí mismo. Voy a creer en mí misma. Voy a creer en esa voz interior que me está guiando, que me puede llevar y que me va a ayudar a cruzar este umbral que parece tan terrible. Utilicé este ejemplo de, hay una película que se llama La historia sin fin, y hay un niño protagonista, ¿no? Que encuentra un libro mágico y vive la historia como Atreyu, que es él mismo vestido en su arquetipo del héroe, ¿no? En algún momento tiene que cruzar un umbral que está representado por dos esfinges gigantescas que cuidan una entrada y todos los que quieren cruzar ese umbral son aniquilados en la gran mayoría porque todos van con miedo. O sea, la única manera de poder cruzar el umbral es no tener miedo y creer en uno mismo, de acuerdo a la película. Como ven, la historia está ahí en todos lados. Porque al no tener miedo o al tratar de cruzar esa entrada, ¿verdad? Ese umbral, y tenemos que enfrentar nuestra propia inercia, nuestros apegos, ese diálogo interno que nos está diciendo que no podemos, y el miedo, esos son los guardianes. A eso se refiere con el umbral y los guardianes, ¿no? Los guardianes son estos que nosotros mismos en algún momento pusimos, ¿verdad? Y están ahí para cuidarnos. Nos van a cuidar de no pasar miedo, de no pasar incomodidades, de no pasar esfuerzos. Nos están consintiendo ahí, nos están diciendo, aquí estás bien, está calientito, ¿para qué vas? No salgas. Esos son los guardianes que nuestra cultura, nosotros mismos en algún momento pusimos y ahí están. Aquí hay una manera de describir esto. El primer paso es retirarse de la escena del mundo y una manera que Carlos encontró, ¿verdad? Fue desapegarse de nuestra historia personal y eso se adquiere tarde o temprano a través de la recapitulación. Simplemente revisando nuestras actitudes y reacciones, porque ahí es donde residen las verdaderas dificultades. La pelea no está afuera en el mundo, la pelea está dentro de cada uno de nosotros. Nuestros malos hábitos y nuestros miedos, eso es lo que hay que pelear. Y bueno, como mencioné, estas dificultades hay que erradicarlas o transformarlas por medio de la recapitulación y el intento. Y llegar a la experiencia y la asimilación de las enseñanzas de nuestro ser interno, enseñanzas de libertad y de liberación. Y esa liberación, cada uno creo que tenemos una idea de lo que es de acuerdo a nosotros mismos, pero la liberación, ah, en mi opinión, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? O sea, en mi experiencia es liberarnos de nosotros mismos para poder llegar a ser exactamente eso que somos en realidad, esa fuente de energía que no tiene principio ni fin. Y para eso habremos de sacrificar lo que creemos ser. Bien, aquí está una pequeña gráfica de las esfinges en la película. Mira, son gigantescas, son como todo como montañas, ¿no? Y tiene que pasar en medio de las dos. Si tienes miedo, ahí te quedas. Un pequeño ejercicio, quien lo quiera hacer,
¿Cuáles son en este momento el reto que tengan, pequeño o grande? Quizá puedan escribirlo. ¿Y cuál es el miedo que impide continuar en el camino? ¿Qué creemos que necesitamos para cambiar esa situación? Todos están invitados a tratar de hacer el ejercicio. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, podemos aprender a vivir heroicamente. Puede ser que nunca nos llamen a salvar a un niño de un edificio en llamas, pero podemos convertirnos en el tipo de personas que está dispuesto a hacer esto u otros actos heroicos, por pequeños que sean. Y con esa voluntad o intento vienen las oportunidades. Podemos elegir una vida que tenga sentido, hacer una diferencia en nuestro mundo y tener éxito y hacerlo heroicamente. Si tenemos problemas para tener el valor de hacer algo, el miedo a actuar, debemos considerar el controlar la forma en que pensamos en general sobre nuestro mundo, pero de manera más específica la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. Nos consideramos entidades biológicas, cuerpos de carne y hueso que cuando muramos se va a quedar, se va a cremar o se lo van a comer los gusanos, cualquiera de las dos opciones. O somos algo más, somos seres dignos que podemos dar significado y propósito a nuestro mundo, a nuestra vida y encontrar nuestro sentido, ese llamado, ese algo que nos llama y esa vocación que está dentro de nosotros. Y puede ser cualquier cosa tan sencilla como quizá hacer postres, porque a pesar de su contenido de azúcar, a alguna gente le gusta poner una sonrisa en alguien cuando come algo delicioso. Puede ser cualquier cosa, no tiene que ser nada extraordinario. Puede ser un buen estilista de cabello, que dejes a la gente satisfecha y contenta con con esa vocación que tienes, ¿sí? Con ese deseo. Bien. Y para terminar, es una pequeña fábula de Sopo. Es, es un poquito, a mí me pareció que podía iluminar un poquito estos pasos, pero vamos a ver si, qué les parece a ustedes. Se llama La alondra y sus crías, es una fábula de Sopo. Una alondra hizo su nido en un campo de trigo tierno. A medida que pasaban los días, los tallos de trigo crecieron y los pájaros jóvenes también ganaron fuerza. Entonces un día, cuando el grano dorado y maduro se mecía con la brisa, el granjero y su hijo llegaron al campo. Este trigo ya está listo para la cosecha, dijo el granjero. Debemos llamar a nuestros vecinos y amigos para que nos ayuden a cosechar. Las jóvenes alondras que estaban en su nido cercano estaban muy asustadas, porque sabían que correrían un gran peligro si no abandonaban el nido antes de que llegaran los segadores. Cuando la madre alondra regresó con comida para ellos, le dijeron lo que habían escuchado. No os asustéis, niños, dijo la madre alondra. Si el granjero dijo que llamaría a sus vecinos y amigos para ayudar a hacer su trabajo, este trigo no se cosecharía hasta dentro de un tiempo. Unos días más tarde, el trigo estaba tan maduro que cuando el viento sacudía los tallos, una lluvia de granos cayó ruidosamente sobre las cabezas de las jóvenes alondras. Llegó el granjero y dijo, si este trigo no se recoge inmediatamente, perderemos la mitad de la cosecha. No podemos esperar más por la ayuda de nuestros amigos. Mañana debemos ponernos a trabajar nosotros mismos. Cuando las jóvenes alondras le contaron a su madre lo que habían oído ese día, ella dijo, entonces debemos partir de inmediato. Y aquí va la moraleja, ¿verdad? Cuando un hombre decide hacer su propio trabajo y no depende de nadie más, entonces podemos estar seguros de que no habrá más demoras. Esa tarde hubo mucho aleteo y pruebas de alas, y al amanecer del día siguiente, cuando el granjero y su hijo cortaron el grano, encontraron un nido vacío. Espero que les haya gustado. Y como último, una inspiración más. Debemos estar dispuestos a deshacernos de la vida que planeamos para tener la vida que nos espera. También de Joseph Campbell. Muchas gracias. Espero verlos o espero tener la próxima clase lista para la próxima semana.
Por ahora me despido y como siempre su servidora, Elena Parsons. Pronto.